por su palabra son ordenados los pasos del hombre. ¿Encontraron? Y Él aprueba nuestro camino. Por la palabra de Dios son ordenados los pasos del hombre. ¿Dice así? Y Él aprueba nuestro camino. Que Dios bendiga su palabra. Tome asiento y abra su Biblia allí en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, antes de Pedro. Está Santiago, el capítulo 4. ¿Encontraron? El capítulo 4 de la epístola de Santiago, ¿encontraron? El verso 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno, dice así, y no lo hace, le es pecado. Dice así, hermano. Gloria a Dios. Si analizamos esas palabras y reconocemos que Dios siempre nos está enseñando para que mejoremos nuestro andar, para que mejoremos nuestro comportamiento, y analizamos todas las palabras que vienen a nuestras vidas, a sabiendas que ya sabemos que mentir es malo, sabemos, hermano, muchas cosas que son malas, que muchas veces convivimos, manifestamos. Hoy es un día para poder meditar en esas cosas. Saber que si ya nos enseñaron a hacer lo bueno y no lo hacemos, entonces estamos guardando pecado. Y estos días son días especiales donde podemos sincerar nuestro corazón, hacer una revisión, revisarnos interiormente para que podamos participar del cuerpo del Señor, de su sangre con dignidad, hermano, y así poder llevar bendición a nuestro hogar. ¿Puede creer eso? Gloria a Dios. Entonces vamos a abrir también nuestras Biblias, mientras tanto que viene la palabra, mientras tanto, hermano, tómese de esa palabra. Muchas veces sé hacer las cosas bien y no las quiero hacer, o no las hago, por esto, por aquello, por lo otro, no hago las cosas bien. ¿Está bien? Una de las cosas sencillas, dice el Señor, no tomes por costumbre faltar a la congregación. ¿Está bien o no? Y muchas veces nosotros, hermanos, agarramos del árbol de la excusa, los amarreamos y lo que cae, no, por esto no voy, por aquello no voy. ¿Está bien o no? Y entonces eso es una falta, porque sabemos hacer lo bueno, sabemos que en la congregación de los santos Dios envía bendición y vida eterna. Y esa bendición es la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, que cambia, que trae, hermano, la intención, la fuerza de cambiar y bendecir nuestras vidas. Pero bueno, vamos a recorrer un poquito la palabra del Señor allí en el libro de Apocalipsis. Yo quiero hablarle ahí en el libro de Apocalipsis de las cosas futuras, de las cosas que todavía falta tiempo. Encontraron el libro de Apocalipsis, el capítulo 20. El verso 11 dice el título: el juicio ante el gran trono blanco. ¿Dice así? Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 11, verso 20, ya es el fin de los tiempos. ¿Encontraron? Apocalipsis capítulo 20 y verso 11. Ahí, esto es lo que va a pasar, lo que todavía... Usted sabe que Israel, hermano, por muchos años
Desde los días desde los días de Moisés, Dios le dijo que iba a levantar un profeta como Moisés, y desde ese tiempo estaban esperando la venida del Señor. Desde ese tiempo esperaban la venida del Señor. Y mucha gente ha pasado, porque pasó más de 1000 años, quizás 1500 años, y estaban allí esperando la venida del Señor. Esperaban. Algunos se cansaron, otros decían que ya no viene más, y vaya a saber cómo pasa en este tiempo. No se le dio el peso que se le debería haber dado, y cuando el Señor llegó, vino de sorpresa. Vino de sorpresa. Y los que, hermanos, deberían esperarlo, no lo estaban esperando. Fueron muy pocos. Me imagino que el Señor puso su espíritu en el corazón de esos pocos, para que no venga y se encuentre solo. Qué triste, ¿no? Pero bueno, fue así. Entonces el Señor llegó, y nosotros anunciamos la venida del Señor también. La iglesia está anunciando la venida del Señor, y cada vez que hay un terremoto, una tormenta, algo que sale de lo normal, decimos: la venida del Señor está cerca. Y nos pasa ahora con el tema de las pestes. La venida del Señor está cerca. Va a pasar esta peste, va a venir una guerra, la venida del Señor está cerca. Y ahí, cada desgracia que acontece, la venida del Señor está cerca, ¿está bien? Y lo anunciamos tanto que está cerca, que hay personas que se cansan ya. No vino aquella vez, no vino esta, no vino la otra, al final no viene nunca. Pero un día el Señor vendrá. Amén. Y cuando Él venga, dice que va a venir como ladrón en la noche. ¿Está bien? Va a venir como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón en la noche? Te estudia, te vigila, hermano querido, sabe a la hora que llegas a tu casa, sabe a la hora que te acostás a dormir, a la hora que te levantás, a lo mejor hasta la hora en que tenés el sueño profundo. Y ahí te llegó y te sorprendió. Y te robó todo lo que tenés, y te ató, y así entra el ladrón. Así viene el ladrón, y el Señor dijo que iba a venir como ladrón en la noche. ¿Está bien? Y puede ser que venga como ladrón en la noche también para nosotros, si estamos como Israel en aquellos tiempos, no dándole peso de gloria a nuestro Dios y a nuestra salvación. ¿Puede creer eso? Entonces, para que el Señor no venga a nuestras vidas como ladrón en la noche, Él dijo: velad. ¿Sabe qué es velar? Velar es cuidar, estar vigilante. Velad y orad en todo tiempo. No es orar solamente. A veces nos confundimos y creemos que orando y orando. Y sabe que cuando nosotros oramos siempre estamos: Padre dame, Padre dame, Padre dame, siempre Padre dame. Pero Dios quiere también que le hagamos caso. ¿Puede creer eso? ¿Cómo es su oración? Señor, necesito, Señor, Señor, no te olvides, Señor. Siempre le estamos demandando al Señor. Y está bien la oración, porque Él dijo, hermanos, que oremos en todo tiempo, pero antes dijo: velar. Cuidar lo que ya te dieron. ¿Y qué nos dieron? La salvación. La palabra que viene a nuestras vidas. Cuiden, cuiden, cuiden y oren. Cuiden y oren. Denle un aplauso a Dios. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Aquí en el verso 11 ya es el fin de los tiempos. El juicio a las naciones. Y dice: en el nombre de Jesucristo, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló ningún lugar para ellos. ¿Dice así? Amén. ¿A dónde estábamos? Si la tierra huyó y el cielo huyó, estamos en otro espacio, en otra situación. ¿Puede creer eso? Estamos en otra situación, pero el cielo y la tierra ya no están más. Está el trono blanco, y me imagino multitudes y multitudes, porque ahí se inicia el gran y último juicio. Y sigue hablando y dice el verso 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro. ¿Y quién es la vida? Cristo Jesús abrió el libro del Cordero, porque usted sabe, hermano querido, en el nombre de Jesús, que Jesús no es que nació y vino por primera vez hace 2000 años. El Señor caminó toda la historia
Desde el día en que el hombre fue expulsado del huerto, la presencia del Señor ha estado acompañando la vida de los hombres hasta estos días y lo seguirá acompañando hasta el último día. Gloria a Dios. Así le dijo el Señor a los judíos. Abraham se gozó de que iba a haber mi día y lo vio y se gozó. Pero los judíos le dijeron, aún no tiene 50 años y dice que ha visto a Abraham, y querían apedrearlo. Por eso es que nosotros tenemos que aprender de Dios. Aprender de Dios. Un día también dijo Jesús, todo aquel que aprendió de mi Padre viene a mí. Tenemos que aprender de nuestro Dios. No conformarnos porque mire, lo mejor que tenemos en este tiempo se llama Jesús. Lo mejor que tenemos se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria, es lo más valioso que tenemos. Perdemos la relación con Él y vamos a ir camino al infierno. Gloria. Bendito sea el Señor. Dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿se acuerda cuando el Señor lo mandó de dos en dos a los discípulos allí a predicar, hermano, a preparar el camino, y oró por ellos y les dio de su espíritu y salieron todos predicando, y después regresaron aquellos 70 y regresaron contentos, alegres, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan? Qué cosa maravillosa habrán vivido aquellos 70 varones que salían, hermano, y quizá oraban y los enfermos se sanaban. Habían personas endemoniadas, oraban y huían los demonios, y ellos venían contentos, con gozo. Y el Señor les dijo, esperen un poquito, porque eso no es todo. Asegúrense que no se borre sus nombres del libro de la vida. Eso es todo. Cuidemos de que nuestros nombres no se borren del libro de la vida. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Entonces dice el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice así, hermano, que Dios nos libre. Ese es el gran juicio. Eso es cuando ya finaliza toda la historia, cuando se empieza un tiempo nuevo. Ya la tierra no está, el cielo no está, y estamos allí en otra forma. Acuérdese esto. Juan, el apóstol Juan, lo vio a Jesús así como yo lo veo a usted, usted me ve a mí. ¿Está bien? Pero después lo vio a Jesús en el monte de los Olivos transfigurado. Y vio más, que de una nube descendían dos varones, el cual eran Elías y Moisés. Y más, oyeron una voz. ¿Qué le parece? Todo eso lo vivió Juan. Y después, cuando Juan estaba en la isla de Patmos por causa de predicar el Evangelio, en el día del Señor, allí el Señor lo toma y lo levanta y lo lleva a las alturas y les muestra las cosas que van a suceder. Pero mientras que él estaba allí, dice que oyó una voz. Fíjese ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 1. ¿Encontraron? El verso 9 del capítulo 1 dice, una visión del Hijo del Hombre.
capítulo 1 de Apocalipsis, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Dice así? Mire, Juan dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe. Lo mismo que le pasa a usted, le pasaba a él. Y copartícipe vuestro en la tribulación. Cuando se siente atribulado, glorifica al Señor. Acérquese al Señor. Gloria a Dios. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Dice así. Y el verso 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz. Todo eso lo vivió una persona, así como usted y como yo. Gloria a Dios. Todo eso lo vivió una persona. ¿Está bien, hermano? Así es que en el capítulo 20 y verso 11, donde leíamos, la historia se terminó. Todos fueron juzgados. Los que se hallaron en el libro a un costado, los otros todo para otro costado. ¿Está bien? Fueron salvos los que estaban inscritos, no fueron salvos los que no se hallaron en el libro. ¿Está bien? Ahí terminó la historia y empieza otra, que ya Dios la revelará en su tiempo o allí. ¿Está bien? Gloria a Dios. Ahora vamos a mirar un poquito más cerca la epístola de Corintios. Gloria a Dios. El segundo libro de Corintios, capítulo 5. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Encontraron? Amén. Esto es un tiempo más acá. El capítulo 5 y el verso 6 dice el apóstol Pablo: así que vivimos confiados siempre. Qué lindo que es estar confiado siempre, hermano. Amén. Porque estas cosas que pasan hoy van a seguir pasando. Gloria a Dios. Pero qué lindo que es tener la confianza puesta en Dios. Amén. Y poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque Él es nuestra fuerza, ¿no es cierto? Amén. Bendito Dios. Decía el apóstol Pablo: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Amén. Dice así. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, dice así, y presente al Señor, dice así, ¿no es cierto? ¿Cuántos testimonios, cuántos milagros, cuántas obras sobrenaturales habrá vivido el apóstol Pablo para poder escribir estas palabras? Porque él mismo dijo: para mí es muchísimo mejor partir, dejar este mundo y estar ya con el Señor. Gloria a Dios. Pero quiero decirle, hermano querido, hermana, que así como ellos vivieron la presencia del Señor, también nosotros lo estamos viviendo. Así como ellos sintieron la presencia del Señor, hermano, pudieron ver y pudieron sentir para ellos mismos prodigios y milagros, así también nosotros lo estamos sintiendo. Y qué lindo que es acumular y tener una acumulación de testimonios
para que podamos estar firmes siempre, confiando en el Señor siempre, y saber de que estamos ausentes del Señor mientras que estemos en el cuerpo, pero que es muchísimo mejor estar ya fuera del cuerpo y estar con el Señor, porque ya entonces la batalla habrá sido terminada para nosotros. El capítulo 5 dice el verso 9: por tanto procuramos también, procurar, tenemos que aprender a procurar, hermano, hacer el esfuerzo, procurar. Dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Dice así: serle agradable al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Porque es necesario, no vamos a obviar eso, eso es necesario. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice así, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice así, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude a escoger siempre lo bueno. Hermano, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ahí es culpable ya. Pero este es un día para poder, hermano querido, discernir nuestra condición, meditar en nuestras obras y reconciliarnos con nuestro Dios. Reconciliarnos con nuestro Dios. Así es que no tenga temor de pedirle perdón. Acuérdese de David, que él decía: líbrame de los errores que me son ocultos. Y muchas veces quizás nosotros nos olvidamos de cosas, pero ahí están guardaditas. Así es que tenemos también que aprender a orar. Gloria a Dios. La primera epístola de los Corintios, esto es hoy, ya, en este instante. Gloria a Dios. Esto es ahora. El capítulo 11 y verso 27 dice el título: esto sí es para nosotros ahora, lo otro también, pero después. Pero esto es la realidad, es hoy, en este momento, que vamos a participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿qué dice? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice así, ¿no es cierto? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué es lo que comemos? Juicio. Dice así: juicio come y bebe para sí. Por lo cual, fíjese lo que pasa, hermano, porque esto es hoy, esto es ahora. Y nosotros podemos evitar eso que dice por lo cual. ¿Qué dice ahí? Por lo cual. Sí, porque tomamos a la ligera un sacrificio que cambió la historia del hombre, del mundo, de la humanidad. Y porque está puesto allí, hermano, como una columna. Todas las veces que lo hicieres, hacerlo en memoria de mí. Eso está firme para la iglesia. Es algo que nos recuerda el sacrificio, que nos refresca la memoria. Que podemos recordar, hermano, lo que tuvo que padecer Jesús por nosotros. Entonces dice el verso 30: por lo cual hay muchos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que Dios traiga un despertar, hermano, un
hay que zamarrearlo. Están dormidos, envueltos, con el corazón engrosado, envueltos más en las cosas de este mundo. ¿Puede creer eso? Y nosotros, como decía la hermana, tenemos que orar. Cuando estamos bien tenemos que acordarnos de nuestros hermanos, y aún cuando estamos mal también. Siempre tenemos que estar orando. Orad los unos por los otros, decía el Señor, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y el verso 31, esto es lo que tenemos que retener. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dice así, ¿no es cierto? Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ¿qué es lo que pasa? No sabe por dónde, pero ahí te llegó el día malo. Mas siendo juzgado, somos por el Señor. Dice así. Pero es el Señor el que se mete en todo. Y mire, y está bueno ser castigado. A ver si nos despertamos y nos avivamos, porque si hay algo que tenemos en este mundo y en esta vida, es precisamente acercarnos a Dios y buscar nuestra salvación. Todo lo demás es secundario. Gloria a Dios. Entonces decía, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados, para que no se borre nuestro nombre. Mire, cuando siente que el Señor lo está maltratando, acuérdese de estas palabras. Es una bendición, hermano, es una bendición. Mire, hay enfermedades que aunque nos duela, es una bendición. Es una bendición. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo, usa de un poco de vino, ¿se acuerda? A causa de tus frecuentes enfermedades. Frecuentes. Se ve que vivía enfermo Timoteo. Frecuentes enfermedades. Y después le decía, los pecados de algunos hombres se hacen manifiestos para que no vayan a juicio con los demás. Hermano querido, que no se borre nuestro nombre del libro de la vida. Amén. No importa la forma en que Dios nos castigue, pero que nos castigue. Y que podamos aprender y recibir el castigo como buenos hijos. Porque todo castigo, hermano querido, es para asegurar nuestra salvación. Amén. Es para que no nos perdamos, para que no se borre nuestro nombre del libro de la vida. ¿Puede creer eso? Amén. Gloria a Dios. Así es que lo invito a que se ponga de pie.